Hola chichis, espero que se encontréis muy bien y que tengáis ganas de prepararos hoy un mate o un café, un té, lo que soláis tomar, porque nos vamos a extender un poco. Vamos a hablar de una de las cosas que generan más misterio, más curiosidad del lenguaje astrológico, es de los nodos lunares, que ahora mismo en 2023 van a cambiar de signo, entrando por primera vez en mucho tiempo en el eje de Aries y Libra. Hemos tenido a los nodos lunares desde enero del 2022 en el eje de Tauro y de Escorpio, que son signos fijos que nos habían estado vinculando con la tierra y el agua, y ahora vamos a estar tomando contacto a través de esos nodos lunares con Aries y Libra, que son signos de fuego y aire respectivamente, y además signos cardinales, con lo cual está cambiando la atmósfera de una forma bastante notoria. Claro que siempre lo que sucede con los nodos puede tener un montón de lecturas, hay un montón de escalas con las que podemos leer lo que sucede con los nodos, y por ejemplo en la astrología antigua sobre todo, ¿no?, se tendía a leer a los nodos más hacia pues sobre todo cuestiones contextuales, históricas, políticas, ¿no?, relacionadas con todo un conjunto de personas. Digamos que los nodos de alguna forma nos unen, ¿no? Los nodos son nodos lunares. La luna en la astrología más orientada a ser mundial, pues la luna siempre ha representado al pueblo, ¿no? Entonces los nodos tienen también este punto como de destino compartido, de estar en un destino en conjunto, ¿no? La humanidad o un grupo grande de personas. Entonces los nodos contribuyen, igual que podrían hacer los tránsitos de planetas más lentos, a ese clima astrológico general dentro del que estamos inmersas y dentro del cual cada cual pues también desarrolla su propia historia o su propia vida, ¿no? Entonces los nodos vienen a formar parte de esa atmósfera, de ese clima astral que nos empapa, digamos, a nivel de experiencia, y que luego pues a cada cual se le expresa también de una forma determinada, ¿no? Vamos a hablar de diferentes cosas relacionadas con los nodos. Vamos a empezar desde lo más sencillito para quien no tenga mucha idea de lo que son los nodos o de cómo funcionan. Vamos a refrescar algunas cosas que ya os comenté en su momento. Tenéis aquí también los minutos en los que he ido clasificando los capítulos, así que si ya sabéis algo, lo que fuera, pues podéis saltar al siguiente, ¿no? Pero bueno, de esta manera pues también podemos estar todas en la misma, ¿no? Entonces vamos a empezar por lo más sencillo. ¿Qué son los nodos lunares? Los nodos son puntos matemáticos que vienen dados de pues ese punto del firmamento en donde se entrecortan la órbita de la Luna y del Sol vistas desde la Tierra. En otras palabras, cada vez que tenemos una luna nueva o una luna llena alineada con esos puntos, lo que sucede es que la Tierra, el Sol y la Luna se alinean de una forma perfecta o casi perfecta, de modo que la Luna o el Sol quedan eclipsados. Por eso es que los nodos tienen también ese carácter misterioso, o ese carácter también que tradicionalmente se había visto casi mágico, ¿no?, o casi predestinado, y tienen esta habilidad también de presentar situaciones bajo una luz poco convencional, ya que simbólicamente cada vez que hay un eclipse lo que sucede es que una de las luminarias, la luna o el sol, se apagan para luego renacer con una luz diferente, una luz que alumbra también por sí misma otro campo de experiencias o incluso otra forma de leer las cosas, ¿no?, otra conciencia distinta. Entonces, digamos que los nodos son esos puntos matemáticos donde sucede esa magia, donde de alguna forma se abren puertas de destino, o donde podemos tener la sensación de que se catalizan procesos que son importantes para nuestra biografía o para el destino colectivo en el que nos encontramos formando parte, ¿no? Entonces, los nodos pues son como un eje en donde tenemos el nodo norte y el nodo sur. Los nodos siempre, ya que son un eje, una línea que corta la carta, ¿no?, pues siempre están uno enfrente del otro, ¿no? Tenemos al nodo norte y al nodo sur, están frente a frente. El nodo norte sería, siempre lo explico así porque me parece que a lo mejor es más ilustrativo, ¿no? El nodo norte sería como la punta de una flecha que va inclinando dirección, es como la punta de una brújula, mientras que el nodo sur sería como la parte de atrás de la flecha, que va marcando algo que ya hemos recorrido. Digamos que la parte
parte de atrás de la flecha siempre recorre un camino que ya nos es conocido, ¿no? Siempre ha venido precedida por esa punta de la flecha. Entonces, el nodo sur, como la parte de atrás de la flecha, digamos, tiene que ver con algo que ya hemos vivido o que ya nos es conocido, que por lo menos nos resuena y que por tanto tiene un aire como de una mayor familiaridad, ¿no? Mientras que el nodo norte, sin embargo, al ser una punta de flecha, es como que nos está llevando a algo que es nuevo, a algo que no es conocido y que por tanto al no ser conocido puede ser estimulante o puede abrirnos alguna puerta a algún desarrollo, alguna evolución, algún aprendizaje de algo que es nuevo, pero también el nodo norte se siente como todo un desafío, sobre todo en ese primer contacto que tenemos con el nodo norte en un nuevo signo, ¿no? Eso es desafiante porque nos presenta nuevas situaciones para las que todavía no hemos desarrollado enteramente herramientas que nos funcionen, ¿no? Entonces, los nodos se pueden entender de esta manera, ¿no? Como el nodo sur tiene esta cosa de ser un punto más o menos confortable, familiar, cómodo, conocido, pero sin embargo es un punto que siempre nos deja como en el mismo lugar o que a veces nos hace meternos en inercias, en bucles, en repeticiones, que progresivamente podemos ir reconociendo también que nos estancan un poco, ¿no? Entonces el nodo sur tiende a ser un punto a través del cual también vamos soltando o depurando cosas que, a pesar de que son más o menos fáciles o fluidas, no terminan de funcionarnos, ¿no? Mientras que el nodo norte es un punto a través del que desarrollamos algo que es nuevo, que es excitante, que es desafiante, pero que también nos puede llevar a implementar otro tipo de respuestas ante la vida, ¿no? En el nodo norte tenemos que trabajar nuevas herramientas personales. Podríamos pensar también en términos como muy simples, ¿no? Muy simplificadores. Podríamos pensar que el nodo sur sería algo así como una zona de confort, con toda la toxicidad que a veces conlleva, aunque también pues la zona de confort también es necesaria, ¿no? Entonces el nodo sur no es un punto a evitar, es un punto que también ofrece sus cosas que son positivas, ¿no? y que tienen también una función en nuestra vida. Y luego el nodo norte se podría asociar a lo que sería el salir de esa zona de confort, ¿no? Con todos los confrontamientos, todos los miedos o las inquietudes que podamos tener al pisar por un territorio nuevo, ¿no? Pero finalmente el nodo norte es un punto también de una cierta conquista, ¿no? Vamos a la conquista de un nuevo escenario que antes no habíamos podido manejar o en el que no habíamos sabido vivir, pero que luego pues, nos ayuda a aprender, ¿no? Entonces, bueno, digamos que los nodos podríamos estar hablando solamente de ellos y de lo que son un montón de tiempo. Ese no es el propósito de este post, ¿no? Pero bueno, os dejé también en mi blog y también en YouTube tenéis más cosas que os he dejado acerca de los nodos, ¿no? Lo que sobre todo nos concierne ahora es que los nodos tienen también una serie de ciclos, y aquí vamos a lo siguiente, ¿no? Que es los tiempos que van teniendo los nodos, que son ciclos en los que nos ayudan a ir trabajando cada una de las partes de nuestra carta astral a lo largo de un cierto periodo de tiempo, ¿no? Con lo cual, los nodos nos presentan en ocasiones como confortable una zona de nuestra carta y a lo mejor después de 8 años o 9 años esa zona que había sido confortable empieza a resultar desafiante. Entonces, los nodos nos enseñan que nunca tenemos el trabajo realizado para siempre, que por mucho que aprendamos acerca de la vida, nunca vamos a tenerlo todo aprendido, ¿no? Y que siempre vamos a tener que continuar trabajando en nosotras mismas y también en cómo nos relacionamos con la vida, ¿no? Que al final es de lo que se trata esto. Entonces, los nodos van teniendo diferentes ciclos en los que nos van presentando como prioritario trabajar en ciertas cosas en cada momento, ¿no? Los nodos, si los imaginamos como podrían ser las agujas de un reloj, tardarían 18 años completos en atravesar toda la carta astral, con lo cual para que el nodo norte esté en Aries y luego vuelva a estar en Aries de nuevo, tienen que pasar 18 años. Tienen que pasar 18 años para que el nodo norte llegue al mismo punto, para que sea esa revolución de los nodos, ¿no? Ese retorno de los nodos al mismo punto, que es lo que estaréis viviendo si tenéis, por ejemplo, al nodo norte en Aries, en vuestra carta astral. Ahora empezaría vuestro retorno nodal. Luego hablaremos de esto, ¿no? Que es algo que sucede cada 18 años. Pero claro, si los nodos tardan 18 años en atravesar toda la carta, en hacer todo este círculo, también tenemos a la mitad del ciclo, en torno a los 9 años, ¿no? Tenemos que los nodos retornan a la misma pareja de signos, pero a la inversa, ¿no? De este modo, el nodo norte
está ahora en Aries y van a tener que pasar unos 9 años aproximadamente para que el nodo sur llegue a Aries. Otros 9 años para que el nodo norte llegue a Aries. No sé si suena lioso o si se visualiza, ¿no? Es decir, tenemos un ciclo completo de 18 años y una mitad de ciclo que es a los 9 años. Entonces es interesante porque los nodos, como son un eje, pues van recorriendo esas parejas de signos, ¿no? Activando esas polaridades, pero haciendo énfasis cada vez que pasan por ahí en uno de los polos de esa pareja de signos, ¿no? Y bueno, luego para también simplificar, pues también tenemos que los nodos pasan aproximadamente 1 año y medio en cada signo, con lo cual ahora los nodos van a entrar en Aries y en Libra y dentro de 1 año y medio, en enero del 2025, será cuando salgan de ahí para entrar en Piscis y en Virgo. Esa es otra particularidad de los nodos, por si no lo teníais en cuenta, y es que los nodos van hacia atrás, van en la dirección de las agujas del reloj, a diferencia del resto de planetas de la carta astral que van a la inversa de las agujas del reloj. Los nodos siempre están retrógrados, siempre van hacia detrás. Por eso es curioso también, ¿no? Que incluso podemos interpretarlos como un reencuentro con algo que es nuevo. Es curioso, ¿no? Porque pasado y futuro se mezclan en todo este tejido súper complejo de ciclos que van originando los nodos, ¿no? Tienen su misterio, desde luego, como veis. Entonces, bueno, digamos que es 1 año y medio en el mismo eje de signos, 9 años para regresar a esa misma pareja de signos, pero a la inversa, y 18 años para regresar exactamente igual y dar una vuelta completa para volver a ese mismo punto de partida, ¿no? Entonces, los nodos tienen tiempos largos, como veis, ¿no? Tiempos de aproximadamente 2 décadas, que es bastante contundente, ¿no? Ahora tenemos ese cambio del eje nodal. Y también aquí quería explicaros una cosa, espero ser breve también porque son muchos tecnicismos, yo lo sé, ¿no? Pero a lo mejor os habéis preguntado por qué algunas astrólogas, algunos astrólogos anuncian el cambio de signos de los nodos para el 12 de julio y otras lo hacemos para el 17 de julio. Eso es porque los nodos, como puntos matemáticos, no son un planeta o no son un cuerpo celeste que podamos decir dónde está. Los nodos son puntos matemáticos que son calculados a través de fórmulas y a través de aproximaciones. Entonces, lo que sucede es que tenemos al nodo norte medio y al nodo norte verdadero, con lo cual el eje medio o el eje verdadero pues tienen una diferencia en sus tiempos y todo eso depende de cómo se calculan. El medio, que es el que viene como más de atrás, tiene más que ver con una aproximación matemática previa a las herramientas que sí que tenemos hoy en día para poder dilucidar de forma más precisa dónde están los nodos, ¿no? Entonces, los nodos medios son los que venían utilizándose de atrás con esos cálculos como más aproximados, ¿no? Mientras que los nodos verdaderos, que son los más modernos, pues son calculados a través de algo más preciso, ¿no? Entonces, digamos que el nodo verdadero y el medio suelen estar siempre en la misma zona a 1 grado, 2 grados de separación como máximo, ¿no? Pero claro, tienen esa pequeña variación que en los momentos de cambio de signo o en los momentos de tránsitos o por ejemplo en la carta natal pues pueden también cambiar un poco la lectura, ¿no? Es decir, si yo en mi carta natal tengo al nodo medio, por ejemplo, en Aries, todavía puedo tener al nodo verdadero en Tauro. Entonces, ¿cuál es mi nodo norte? Pues ahí tengo que decidir cuál voy a escuchar, ¿no? ¿Cuál resuena más conmigo también? O también se pueden tomar ambos puntos, ¿no? Como una referencia. Pero bueno, en cualquier caso, simplemente para que lo sepáis, ¿no? Pues hay astrólogas y astrólogos que utilizan más una forma de cálculo, otras utilizamos la otra. Entonces, eso explica por qué para algunas personas es el 12 de julio y por qué para otras es el 17 de julio, ¿no? Siempre suele haber una pequeña diferencia, ¿no? Cada vez que los nodos van a cambiar de signo, se anuncian como esas 2 fechas, digamos. En mi opinión, el nodo verdadero
es el que resuena más en mi experiencia con sucesos o cosas que se catalizan. Es decir, normalmente las cosas suceden, pienso yo, mucho más cuando se dan esos cambios en el nodo verdadero. Pero ya desde que se da el cambio en el nodo medio, podemos entrar como en una temporada de transición, ¿no? Para ser concretas y hablarlo de una forma como más precisa, ahora el 12 de julio tenemos al nodo medio cambiando de signo, es decir, el 12 de julio el nodo norte medio entra en Aries, el nodo sur medio entra en Libra, pero no será hasta el 17 de julio cuando lo hagan también los nodos verdaderos. Entonces, estos días entre el 12 y el 17 de julio tenemos, pienso yo, como una especie de etapa de transición donde nos vamos acomodando también a este cambio de atmósferas o a este cambio de energías, ¿no? Es como un periodo de transición en donde vamos notando también, ¿no?, cómo se va aligerando esa zona Tauro-Escorpio, que son de los nodos han estado hasta ahora por 1 año y medio, y cómo empezamos a entrar en contacto cada vez más con esa nueva energía de Aries y Libra que nos va a acompañar hasta 2025, ¿no? Precisamente los nodos van a estar en Aries y Libra hasta el 12 de enero del 2025. Es 1 año y medio, entonces atendiendo al nodo verdadero, que es con el que yo trabajo a partir de ahora, pues entended, ¿no?, que yo voy a estar hablando sobre todo de los nodos verdaderos, ¿no? Entonces vamos a tener a los nodos verdaderos entre el 17 de julio del 2023 y el 12 de enero del 2025 en Aries y en Libra, ¿no? Es 1 año y medio, como siempre sucede, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que como los nodos son donde suceden los eclipses, pues vamos a tener a los eclipses en Aries y en Libra todo este año y medio, pero más allá, porque los eclipses en Aries y Libra ya empezaron su recorrido desde antes de que los nodos entraran en estos signos. De hecho, el primer eclipse que tuvimos en este eje fue el 20 de abril, fue un eclipse en Aries, ¿no? Y el último que tendremos en este eje será también un eclipse en Aries que tendremos en el 29 de marzo del 2025. Entonces, digamos que desde abril del 2023 hasta prácticamente abril del 2025, durante 2 años enteros, vamos a estar inmersas en esta historia de los ejes en Aries y Libra. Es una historia que ya ha comenzado, pero de la que todavía no somos plenamente conscientes, porque hasta que no entran los nodos en ese signo, en Aries-Libra, pues no vamos a ver exactamente de qué va, ¿no?, todo este tema de los eclipses ahí. Pero es una historia mayor a lo que podría ser ese año y medio de los nodos en esa zona, ¿no? Entonces, bueno, me vais a disculpar porque es un montón de información técnica, ¿no? También quería hablaros, por supuesto, de lo que supone este cambio, ¿no? De lo que supone este tiempo de transición. Porque venimos de 1 año y medio de esos ejes en Tauro y en Escorpio que de alguna manera se sienten como una crisis a nivel de seguridad, de economía, de infraestructura incluso, una crisis a nivel de alimentación, de precios, energía, suministros, relación con la naturaleza, ecología. Es decir, los nodos en Tauro y Escorpio nos han llevado a profundizar verdaderamente en esa parte más crítica y práctica de lo que es nuestra forma de vida, ¿no? Ha sido un periodo de muchísima inestabilidad, también han sido nodos que han estado acompañando a Urano en Tauro, con Plutón cambiando de signo, rigiendo ese nodo sur en Escorpio, ¿no? Entonces venimos de una temporada bastante densa, bastante complicada. Y ahora que los nodos entran en Aries y en Libra, podríamos decir que el foco va a pasar de la repercusión económica que han tenido los sucesos de este último año y medio. De repente el foco va a pasar de esa cosa económica que ha estado hasta en la sopa a algo mucho más relacionado con la supervivencia o los valores o nuestro sentido de justicia y también nuestra llamada a intervenir o no intervenir en aquellas cosas que sentimos que son un atropello. Digamos que sobre todo el foco creo que se va a desplazar de una forma muy clara a nivel colectivo hacia todo este tema
qué ocurre con la guerra y con las desavenencias diplomáticas y demás. Libra tiene mucho que ver con el intercambio, con la política, con las formas, ¿no? Con la negociación. Entonces, creo que de alguna manera este va a ser un tiempo en el que vamos a pasar a nivel colectivo de un relato en el que la economía o la crisis económica son omnipresentes a un relato en donde sobre todo se va a hablar más de lo que es una crisis política o una crisis sí, a nivel incluso bélico, ¿no? Es decir, Aries es el signo de la guerra, pero luego veremos que las cosas pues también van más allá, ¿no? Simplemente cuando pintamos a brocha gorda, al leer a los nodos a veces ayuda bastante leerlos de una forma muy literal, ¿no? Es decir, obviamente los nodos Centauro y Escorpio nos han traído muchísimo más, pero sí podemos describirlos con una gran etiqueta de que realmente han sido un revuelto impresionante para todo lo que es el dinero, la economía, la seguridad, los suministros, ¿no? Los precios, que son temas en realidad muy Tauro-Escorpio, ¿no? La electricidad, la naturaleza, y de la misma manera también podríamos esperar que Aries y Libra se expresen también en su vertiente como más colectiva, de una forma bastante literal o bastante sencilla, ¿no? En términos pues claramente arianos y librianos, es decir, esto tiene que ver con la guerra, con la justicia, tiene que ver con la convivencia, con el civismo, con los conflictos, tiene que ver con el maquillaje que le ponemos encima a los conflictos para pretender que no están alterando la convivencia, cuando en realidad pues sí están ahí, ¿no? También, claro, hay que tener en cuenta que este nuevo eje nodal en Aries y Libra ya está en signos cardinales. Entonces, los signos cardinales tienen una vertiente mucho más mundial, ¿no? Digamos que un paso del eje nodal de signos fijos a signos cardinales supone que después de una temporada de la que venimos tratando de estabilizar las cosas, tratando de construir una seguridad, tratando de sostener un poco el statu quo, ahora viene ese momento en que aceptamos que sostener las cosas no va a ser suficiente, va a hacer falta hacer algo nuevo o intervenir proponiendo algo nuevo para poder responder a lo que habíamos estado tratando de solucionar, pero de otra manera, ¿no? Entonces vamos a pasar como de un intento de contención a un intento de solución. Y claro, ahí seguramente pues también se desaten los vientos, ¿no? Y se desate el debate, porque ninguna solución es a gusto de todas, ¿no? Entonces va a ser un tiempo en el que habrá propuestas. También seguramente será un momento en el que algo que habíamos valorado muy positivamente este último año y medio se revierta y empecemos a valorar otro tipo de cuestiones. En parte esto tiene que ver porque siempre que los nodos cambian de Tauro y Escorpio a Aries y Libra, sucede algo que se conoce como la inversión de regencias. Y es que hasta ahora el nodo norte en Tauro había estado regido por Venus, mientras que el nodo sur en Escorpio se había asociado también a Marte. Ahora vamos a tener que el nodo norte en Aries se asocia a Marte, está regido por Marte, mientras que el nodo sur en Libra va a ser regido por Venus, con lo cual Venus y Marte están cambiando sus posiciones de una forma muy drástica y muy significativa. Porque si Venus hasta este momento había sido como el planeta que nos guiaba de alguna manera hacia el progreso, hacia el desarrollo, hacia el aprendizaje o la evolución, de repente ahora se puede sentir como un lastre en algunas ocasiones, o se puede sentir como algo que nos está estancando o que nos está frenando de probar cosas nuevas. Mientras que Marte, por su parte, que a lo mejor en este último año y medio se había sentido como una presencia más conflictiva o más beligerante o algo que nos dejaba todo el tiempo encadenadas a un mismo conflicto desgastante, ¿no? De repente ahora se empezará a sentir mucho más Marte, por ejemplo, como tránsito, ¿no? Se empezará a sentir cada vez más como un foco de autoafirmación, un foco de valentía, de avance, de romper con los obstáculos y los límites para continuar adelante. Entonces, digamos que nuestra relación con estos arquetipos de Venus y Marte cambia radicalmente, y esto también tiene luego una repercusión, ¿no? En cómo valoramos o dejamos de valorar ciertas actividades o ciertas atmósferas o ciertas tendencias o ciertas relaciones que a lo mejor hasta este momento habían parecido
una gran ayuda o un gran soporte o algo que nos había funcionado muy bien y de repente empezamos a necesitar otras cosas o a desear otras cosas y todo eso que nos había servido hasta ahora empieza a parecer no tan funcional, ¿no? Entonces es un momento en el que también puede haber una importantísima crisis de deseos o una importantísima crisis de valores, en donde nosotras mismas nos estemos cuestionando ¿qué ha pasado para que de repente algo que había sido nuestro foco, nuestra guía y nuestra brújula nos parezca un lastre? ¿Y qué ha pasado para que de repente algo que siempre nos pareció impensable empiece a ser cada vez más una opción con la que esperamos un cierto progreso en nuestra vida, ¿no? Entonces es un momento también algo sorprendente, ¿no? En donde podemos estar algo perplejas, pero sobre todo creo que estos meses de transición entre los nodos de Tauro y Escorpio a los nodos en Aries y en Libra se van a sentir bastante confusos. También porque coincide con la retrogradación de Venus, de la que hablaremos ahora, ¿no? Una vez que los nodos entran en este eje de Aries y Libra, empieza la retrogradación de Venus en Leo, ¿no? Esto tiene que ver con esa sensación que os acabo de describir, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué me ha pasado para que de repente esto que había sido un sí rotundo para mí, de repente se da la vuelta y ya no es solo que no me interese, sino que hasta me genera rechazo, ¿no? Entonces, puede haber eso, una especie de crisis de identidad relacionada con una crisis de valores, asociada también a este cambio nodal, ¿no? A este cambio de regencias, a esta inversión de regencias. De repente algo que era fantástico es algo que me genera rechazo, que ya no me interesa, y algo que no me interesaba o que no iba nada conmigo, de repente empieza a ser cada vez más mi primera opción, ¿no? Entonces, esto desde luego puede ser un poco chocante. Y muy confuso, ¿no? Yo creo que es una transición algo confusa la que nos espera. También los nodos cambian de signo con Marte en Virgo, entonces también hay algo, un sabor inicial que nos da ese nodo norte en Aries de intentar como ajustar, tantear opciones para resolver, ¿no? Este nodo norte entra, da ese primer pasito en el signo de Aries con una actitud resolutiva, con ganas de ponerse en marcha, ponerse manos a la obra para ajustar un montón de detalles, un montón de circunstancias, de condicionantes que nos permitan realmente agilizar nuestra marcha hacia adelante, que es un tema ariano también, ¿no? Hay ganas de resolver pormenores para poder ir más ágiles hacia adelante. Entonces, entramos un poco en esta nueva atmósfera con todo eso, ¿no? Una especie de crisis de valores, de gustos, mucha reflexión, autorreflexión también. Y luego, por otro lado, con esas ganas de perfeccionar las cosas, de mejorar las condiciones en las que estamos, ¿no? Hay como algo muy decidido en este sentido. Luego también otra cosa importante es que los nodos van a cambiar de signos en cuadratura prácticamente exacta a Plutón. Plutón regresó recientemente a Capricornio, os dejé también un post relacionado con esto, ¿no? Con el cambio de signo de Plutón, pero también con este regreso de Plutón a Capri. El 11 de junio del 2023, Plutón regresó otra vez a Capricornio, donde está atando los cabos sueltos de todo un periodo anterior larguísimo en donde estuvimos remodelando y reestructurando un montón de cosas, como nuestro modelo de sociedad, nuestros objetivos, nuestra forma de entender el progreso, nuestra forma de entender el estatus o el éxito o el trabajo, la productividad. Digamos que han sido años en los que esa zona Capricornio ha estado experimentando críticas y profundas transformaciones, ¿no? Capricornio tiene que ver con nuestras expectativas de adaptación a la sociedad, ¿no? ¿Quién voy a ser? ¿Qué rol voy a tener en este mundo? ¿De qué manera voy a ser una adulta funcional dentro de este mundo, ¿no? Y qué es lo que yo voy a ir a construir con mi trabajo y mi disciplina. Eso es un poco Capricornio, ¿no? Y Plutón en Capri está como tratando de cerrar cabos sueltos de toda una serie de cosas que se han ido transformando ahí. Al fin y al cabo hay una sensación con Plutón en Capricornio de que la vida no era finalmente como hubiéramos esperado en esa zona Capricornio, ¿no? Entonces es una zona en la que todavía estamos encajando una pérdida de dirección o una pérdida de formas que en su momento nos funcionaron, ¿no? Pero que ya sentimos que no van a funcionar más y que requieren de una especie de reseteo importante, ¿no?
Y los nodos, al entrar en Aries y Libra, empezarán a hacer una cuadratura exacta a ese Plutón en Capricornio, con lo cual nos espera un largo tiempo en que vamos a tener todavía a esos nodos en cuadratura a Plutón. Es curioso porque cuando Plutón estuvo en Acuario entre marzo y junio del 2023, ya estuvo recibiendo cuadraturas de esos nodos en Tauro y Escorpio. Entonces, los nodos y Plutón ya hicieron cuadraturas exactas en los signos fijos, pero es que ahora además las van a hacer en signos cardinales. Entonces, esto es curioso también porque tiene que ver con un rol, un papel que está teniendo Plutón fundamental. Este cambio de eje nodal es algo que viene a estar subrayado e intensificado por Plutón, que es el planeta más poderoso, más lento de todos, ¿no? Entonces, es algo que está enfatizando en este carácter transformador de esta época, ¿no? Porque Plutón está ahí. Además, también, si lo vemos desde otro punto de vista, el primer eclipse que tuvimos en Aries, normalmente el primer eclipse que sucede en una pareja de signos, es un indicador de cuál puede ser esa atmósfera o esa primera dirección que abre la historia, ¿no? Es como una presentación de historia, que en este caso ya veis que es una historia que se va a extender hasta bien entrado el 2025, ¿no? 2 años. Entonces, este primer eclipse que tuvimos en Aries, el 20 de abril del 2023, se dio en cuadratura a Plutón, precisamente, ¿no? Entonces, esto, pues, claramente es un indicador de que Plutón está teniendo mucho que decir. Además, todo este tiempo que vamos a tener a los nodos en Aries y Libra, vamos a tener también a Plutón entre dos aguas, a Plutón entre dos signos, a Plutón entre Capricornio y Acuario. Recordad que Plutón entra en Acuario definitivamente el 19 de noviembre del 2024. Solo un par de meses después, en enero del 2025, es cuando los nodos salen de Aries y Libra. Entonces, el tiempo en que vamos a tener a los nodos en Aries y Libra va a ser el tiempo en que Plutón va a estar transicionando de lleno a este cambio de signos también. Entonces, esto es importante porque además Plutón en Acuario abre un ciclo de 2 décadas y si recordáis, los nodos también tienen un ciclo de aproximadamente 2 décadas, de 18 años en realidad, ¿no? Pero viene a ser un poco lo mismo. Entonces, nodo norte en Aries es todo un comienzo de época. Aries es el primer signo, es el signo de los comienzos, ¿no? Y Plutón cambiando de signo también es un comienzo de época. Curiosamente, no es solo que tenemos a Plutón y a los nodos en una conversación muy estrecha y creativa, porque las cuadraturas son tipos de aspectos que tienen que ver con una tensión creativa, una tensión que nos interpela a poner energía en la transformación de ciertas cosas para evolucionar, en este caso, ¿no? Que es algo que suena súper abstracto y que progresivamente cada una de nosotras irá descubriendo en qué consiste esto, ¿no? De poner energía en la transformación de cosas para evolucionar. Cada cual irá descubriendo su historia, ¿no? O cómo vive todo esto de forma más concreta a lo largo de este tiempo, ¿no? Sobre todo los eclipses nos van a ir revelando en qué consiste esta historia para cada cual. Pero en cualquier caso, Plutón y los nodos están en esta relación creativa, ¿no? Pero no es solamente que Plutón está haciendo énfasis en esto, es también que una vez que los nodos salgan de Aries y Libra, van a entrar en Piscis y en Virgo. Y el nodo norte en Piscis va a hacer un contacto de lleno a Neptuno, que estará por salir de su propio signo, y lo va a acompañar también en su última estancia en Piscis. Entonces, creo que esto es también representativo, porque tened en cuenta que desde ahora hasta 2026 vamos a vivir uno de los tiempos más raros también del siglo, en el sentido de que vamos a tener a los 3 planetas transpersonales, a Urano, a Neptuno y a Plutón, cambiando de signos solamente en una franja de años muy estrechita y haciendo aspectos armónicos entre sí. De modo que ahora tenemos aspectos armónicos entre Plutón en Capricornio, Neptuno en Piscis, Urano en Tauro,
Pero en 2026 ya vamos a tener a estos planetas en aspectos armónicos, todos ellos en signos de aire y fuego, que no tienen nada que ver con los signos de agua y tierra en los que están ahora. Entonces, digamos que los nodos en Aries y Libra también contribuyen a este reseteo, esta sensación de inicio del tiempo. Es un inicio de una nueva fase, de una nueva época, pero a lo grande, ¿no? En donde Plutón está poniendo la primera parte, es como Plutón pone la primera piedra de este Capricornio, ¿no? Para transformar de alguna manera esa dirección que habíamos estado siguiendo, pero luego vendrán después de eso Neptuno y Urano, ¿no? Y finalmente todo el clima astral será muy diferente al que hemos tenido hasta ahora. Ya para 2026 vamos a tener un clima astral súper, súper distinto al que tenemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, digamos que los nodos pues tienen su contribución. En realidad, leamos lo que leamos a nivel de astrología, siempre vemos cómo unas cosas se van reforzando a otras, ¿no? Y entonces los nodos también vienen a reforzar todo este cambio de atmósfera brutal que estamos teniendo. Algo que me parece interesante en todo esto, ¿no? En la interacción de estos planetas lentos y estos nodos, es que cuando el nodo norte entra en Piscis, dentro de 1 año y medio, ¿no? Cuando ya se culmina de alguna forma lo que nos habían venido a presentar estos nodos en Aries y en Libra, y los nodos sigan adelante y entran en esa siguiente fase que va a ser con el nodo norte en Piscis, va a estar tocando a Neptuno y a Saturno, que estarán en este final de Piscis, preparándose para cambiar de signo, y esto me genera una sensación como de que este tiempo va a ser un poco confuso. También Saturno en Piscis es confuso, ¿no? Los nodos en Aries Libra son confusos por muchos motivos, ¿no? Tampoco quiero extenderme demasiado, entonces es un tiempo un poco confuso por todo lo que hemos visto de cómo Venus retrograda en este cambio nodal, hay un montón de cosas que se sienten en plena transformación en la atmósfera, ¿no? Y yo diría, me aventuraría a decir que este próximo 1 año y medio en que vamos a tener al nodo norte en Aries y el nodo sur en Libra, va a ser un tiempo en el que vamos a ver un montón de cosas sucediendo. Vamos a ver acontecimientos, experiencias, sucesos, que es como de primero suceden y luego los pensamos, ¿no? Primero ocurre y luego lo entendemos. Y en este sentido, el hecho de que luego los nodos entren en Piscis tocando a Neptuno me sugiere como que primero sucede el cambio, la transformación en el mundo, ¿no? O en el contexto o en la sociedad, y luego viene esa fase de digestión emocional. Es decir, primero viene como un cambio de circunstancias muy importante y luego viene un cambio a nivel de cómo nos sentimos o de cómo pensamos esta época. Entonces, esto es curioso, ¿no? Porque igual que lo que propone ya de por sí la energía ariana, es como si de repente se encendieran ciertos fuegos, ¿no? Que cambian nuestra manera de experimentar las circunstancias o la sociedad o el contexto. Algo cambia nuestra forma de experimentar la vida, que es un tema muy fuego, ¿no? Muy ariano. Y luego es cuando vemos también cómo eso cambia nuestra forma de sentir la época o nuestra forma de pensar o de debatir en la época. Entonces, primero viene un cambio de circunstancias, de experiencia, y luego viene un cambio a nivel de ideas o a nivel de sensibilidades. Entonces, esto se puede sentir también como si en esta temporada en que tenemos a los nodos en Aries y en Libra, estuviéramos yendo a tope en la experiencia, pero con un montón de cosas por procesar, que de hecho creo que estaremos procesando luego, posteriormente, ¿no? Pero este va a ser un tiempo como de mucha acción, mucha precipitación, mucha agilidad, que también son temas naturalmente propios de un nodo norte en Aries. Es una temporada de 1 año y medio donde sobre todo el foco va a estar en la acción. Entramos en una historia de acción. Entramos en un relato de acción en donde vamos a tener diversos capítulos en los que diferentes sucesos, acontecimientos, iniciativas, decisiones, luchas personales, luchas colectivas, pues irán remodelando un poco también cómo nos relacionamos con el deseo, cómo nos relacionamos con la acción, ¿no? También es cierto que una vez que los nodos cambian de signo, en un comienzo tendemos a buscar un cierto sosiego en el signo donde está el nodo sur. Es decir, una vez que los nodos cambian de eje,
Es habitual que, como el nodo norte se siente enteramente nuevo o se siente como un espacio de poco confort o se siente una zona de desafíos o una zona que va a demandar de nosotras una cierta inversión de energía nueva, ¿no? Pues tendemos como a refugiarnos hacia lo que es más fácil, tendemos más a ir al nodo sur. Esto no es porque el nodo sur sea tampoco tan fácil, ¿no? Siempre que están los nodos hay un punto errático, hay un punto de... A nivel de sensaciones, eso que tocan los nodos, ya sea el nodo norte o el nodo sur, es algo que crece, que crece en su intensidad o en su presencia, que se siente errático o que se siente en un cierto nivel de descontrol, ¿no? Es una zona en la que la vida nos lanza preguntas todo el rato, ¿no? Y es una zona en la que sentimos que se mueven muchas cosas. Entonces, los nodos nunca son enteramente confortables. Pero sí es cierto que el nodo sur se siente, al menos inicialmente, como mucho más facilitador o por lo menos mucho más conocido, ¿no? Es una cosa un poco caótica y errática igualmente, pero tenemos una cierta familiaridad con ello, entonces tendemos como a ir ahí, ¿no? Entonces, yo diría que en un comienzo, sobre todo en lo que es esta primera parte, ¿no?, del viaje de los nodos en estos signos, sobre todo lo que es el resto del 2023, yo diría que sobre todo habría una tendencia a que nos refugiáramos un poco en esa zona del nodo sur en Libra, que de alguna manera estemos buscando una seguridad o un sosiego o un desarrollo personal en tratar de alimentar casi de una forma compulsiva esa zona Libra. Entonces mira en qué zona de tu carta astral cae esa zona de Libra, porque en esa zona es posible que inicialmente pongas un montón de expectativas o que sea una zona donde tú esperes ver crecer las cosas, ¿no? Sin embargo, en el largo plazo, a medida que todo esto va progresando, ¿no?, ya diría yo que ya bien entrado el 2024, especialmente, ¿no?, después de esa siguiente temporada de eclipses ahí y demás, seguramente ya estemos mucho más en una tónica Aries, ¿no? Seguramente estemos más en una tónica de ira por lo que nos propone ese nodo norte. De alguna forma habremos visto ya hasta qué punto la compulsividad o la insistencia en nuestra zona Libra no termina de ayudar o no termina tampoco de funcionar como hubiéramos esperado, entonces seguramente sea cuando empecemos a soltar un montón de cosas en nuestra zona Libra, ¿no?, o a soltar expectativas o a no pretender tampoco refugiarnos ahí o tener el control en esa zona, ¿no? Y esperemos de alguna manera invertir nuestra energía más en lo que nos propone esa zona Aries, ¿no? Entonces también observa en qué zona de tu carta cae ese signo de Aries, porque seguramente ahí, y especialmente la segunda mitad del signo de Aries, porque especialmente ahí sea donde también busques de alguna manera crecimiento o expansión personal o aprendizaje o incluso propósito, ¿no? También el nodo norte, una vez que ya superamos como esa tentativa de refugiarnos en el nodo sur, el nodo norte tiende a ser una zona al transitar por encima de nuestra carta en donde descubrimos un nuevo propósito, donde redireccionamos cosas, ¿no? Entonces, bueno, el nodo norte en esa zona desde luego nos va a proponer hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, al principio vamos a tender a refugiarnos un poco en el nodo sur, finalmente ajustaremos propósitos y pondremos energía en donde está marcando el nodo norte. Esa sería la tendencia general, ¿no? En esta época, en general, a pesar de que va a ser un año y medio y que dentro de ese año y medio hay diferentes capítulos, eso hay que saberlo, ¿no? Hay como diferentes formas en que vamos a estar gestionando esto, como hemos visto hasta ahora, ¿no? En un comienzo a lo mejor vamos más al nodo sur, después vamos un poco más al nodo norte, pero también cada temporada de eclipses tiene sus particularidades, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, en general, podríamos decir que con el nodo norte en Aries y el nodo sur en Libra, de lo que se trata es de que en esta época estamos yendo mucho más hacia el fuego, dejando atrás de alguna manera algo más aéreo, ¿no? Esto quiere decir que será una temporada de año y medio donde sobre todo vamos a ir al encuentro de la experiencia y de la acción más que al pensamiento, ¿no? Es un momento
ponernos en acción, para no pensarnos las cosas tanto, ¿no? Es un momento para tomar la iniciativa sin esperar a segundas opiniones o sin esperar a que exista un consenso. Es un momento para agilizar la proyección de nuestras energías adelante, haciéndonos cargo de nuestra experiencia, yendo más a la conexión con el instante, con el impulso, con el motor de la acción. A mí siempre me gusta pensar en Aries con esta energía animal básica que tiene, por ejemplo, un águila que caza a su presa al vuelo, ¿no? Tiene algo muy afilado, Aries, muy despierto, que también puede ser interesante, ¿no? Para agilizar la experiencia en algunos momentos. Es también un signo que a mí me recuerda mucho a la respuesta kinestésica, siempre lo digo, ¿no? Esa respuesta física que nos hace reaccionar cuando, por ejemplo, nos lanzan un balón y que nos lleva a movernos para coger ese balón sin necesidad de pensar, ¿no? Entonces, Aries nos conecta con una inmediatez de ese impulso físico que también se siente como una reacción que a veces es increíblemente precisa y certera también, ¿no? Tiene que ver con la veracidad, la honestidad del momento presente, del impulso físico y de esas inclinaciones que podemos tener en un momento dado, ¿no? Entonces va a ser un momento en el que, sobre todo, vamos a crecer más yendo hacia la experiencia, la puesta en acción, la experimentación, el atrevernos, antes que continuar dando vueltas, ¿no? A lo mismo. Entonces será un momento en donde, desde luego, aplicaría esa fórmula de más vale solas que mal acompañadas, ¿no? Esto, desde luego, va a aplicar un montón. Claro, aparte tenemos que son signos cardinales, entonces va a ser un año y medio en donde la acción, el inicio, la capacidad para catalizar procesos por nosotras mismas, procesos nuevos, involucrarnos en algo novedoso. Incluso también, si comenzamos algo mientras Júpiter estuvo en Aries, en este cambio de año de 2022 a 2023, por ejemplo, en verano del 2022, si comenzábamos algo con ese tránsito de Júpiter por Aries que estuvo allí en esas fechas, seguramente con el nodo norte por Aries ahora veamos también algo más de esa historia, ¿no? Es como que si tomamos alguna gran decisión entre 2022 y 2023, seguramente esa gran decisión tenga ahora un punto de desarrollo que resulte desafiante, pero también muy estimulante, muy prometedor. Entonces esto creo que también se va a sentir muy interesante, ¿no? Porque Júpiter por ahí ya nos ayudó también a esclarecer un poco las cosas, ¿no? O por lo menos nos presentó algo así como un primer capítulo, también un inicio de historia que ahora estaremos desarrollando, ¿no? En cualquier caso, en general, si yo tuviera que dar un titular de lo que es nodo norte en Aries, nodo sur en Libra, yo diría que sería una temporada para desoír qué es adecuado o correcto y luchar por lo que realmente nos mueve con total honestidad. Es decir, es un momento en el que la formalidad o el buenismo no van a tener cabida, especialmente si son formalidades o buenismos que nos refrenan de ser explícitas o de ser enteramente honestas. Es decir, va a ser momento para ser claras, para ser sinceras y para actuar de una forma que realmente va con nosotras, sin atender tanto a las repercusiones que eso pueda tener en nuestra imagen social. Esto no quiere decir que sea una temporada para ser egoístas o para ser desconsideradas. Libra, a pesar de ser visitada por el nodo sur, va a seguir siendo un signo súper importante para nuestro aprendizaje en este tiempo. El nodo sur no es algo que tengamos que dejar atrás, también tiene su desarrollo, ¿no? Entonces, Libra va a seguir estando. Entonces, no se trata de ser desconsideradas o egoístas, se trata de despejar un poco todo ese ruido con el que a veces nos condicionamos a nosotras mismas para a lo mejor no salir de tono o no salir de lo que creemos adecuado o no salir de lo que creemos correcto o de lo que creemos bello y de repente nos condicionamos para no atrevernos a hacer alguna cosa que sin embargo estamos deseando y nos morimos de ganas de hacer, ¿no? Va a ser un momento para eliminar todo ese ruido mental, todas esas expectativas supuestamente sociales, ¿no? Y dedicarnos a emprender, a poner en acción aquello que nos está llamando, ¿no? De alguna manera. Entonces, la clave para esta época creo que es la honestidad. El nodo sur en Libra nos va a revelar, sobre todo,
cuáles son esas máscaras que nos habíamos estado poniendo, cuál era ese maquillaje que nos habíamos estado poniendo para justificar el estancamiento o para justificar la renuncia a lo que queríamos. De hecho, en relación con este tema del deseo, que es un tema muy ariano, también creo que es súper interesante que vamos a tener a Quirón en Aries todo este tiempo, ¿no? Entonces el nodo norte va a estar amplificando, sobredimensionando esa presencia de Quirón en Aries. Quirón es un asteroide que se conoce como el sanador herido o también la herida incurable. Creo que esto habla naturalmente de que en este tiempo pues, vamos a ser mucho más conscientes de cuál es la repercusión humana, real, ¿no? De cosas como las guerras o los conflictos. Creo que también habrá una discusión amplia a nivel social acerca de las armas y el armamento y todo el comercio del armamento, ¿no? Armamento individual, armamento de países, bélico, es decir, todo eso forma parte del mundo Aries, ¿no? Pero más allá de eso, creo que Nodo Norte y Quirón en Aries tienen que ver con digerir, aunque sea difícil, cuál es la dimensión de la agresión o cuál es la dimensión de la herida, que puede tener diferentes escalas y puede tener diferentes naturalezas. Puede ser una herida real, puede ser una herida emocional, una herida a nivel de algo que hayamos considerado un atropello. Es decir, es un momento como para integrar de alguna manera qué es aquello que nos dolió o qué es aquello que nos condicionó y sobre todo cuáles son esas experiencias fundacionales de las reacciones de temor o de cobardía o de falta de confianza o de miedo que podamos tener, ¿no? ¿Cuáles fueron esas experiencias que se nos quedaron como una espinita clavada y que nos hacen sentir faltas de confianza o incluso faltas de energía o faltas de fuerzas para luchar nuestro propio propósito, ¿no? Todo eso de alguna forma va a ser algo que va a estar ahí este tiempo. También es curioso, ¿no? Que justamente Quirón va a entrar retrógrado en Aries el mismo día en que Venus entra retrógrado en Leo, el 23 de julio, nada más que unos días después de este cambio nodal, ¿no? Entonces, aquí hay algo claramente de reconocer con honestidad, con toda su inmediatez, cuál es la repercusión de eso que sentimos que ha sido como una herida, ¿no? O que sentimos que ha sido como una agresión a nuestra confianza personal. También otro tema de Quirón en Aries es la ira en respuesta a esta sensación de injusticia o de atropello, y también la frustración por los deseos no realizados. Y todo eso van a ser temas que van a estar ahí en el punto de mira cuando este nodo norte empieza a activar a Quirón en Aries, ¿no? Entonces, bueno, Quirón va a ser un elemento ahí a tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, yo diría que sobre todo el nodo norte en Aries tiene que ver con concretar, definir, dar forma a esos nuevos deseos que van a estar naciendo después de haber cambiado expectativas y objetivos a futuro durante años. Recordemos que los nodos entran en este eje con Plutón retrógrado en Capricornio en cuadratura, ¿no? Eso ya nos da un aire de que realmente el nodo norte en Aries nos está ayudando a encontrar nuevos deseos o nuevos propósitos después de que se nos haya caído una forma de plantear la vida o una forma de plantear nuestra relación con el mundo, ¿no? Es como que estos últimos años, especialmente de 2018 ahora, ha habido una concatenación de cosas que han desestabilizado mucho nuestro universo práctico y nuestro universo de expectativas, ¿no? Eso pintando como muy a brocha gorda. Entonces, después de ese ¿y ahora qué? Pues viene esta tentativa por enfocarnos en nuevos deseos, en nuevos comienzos, y este va a ser un tema principal del nodo norte en Aries, ¿no? Aparte de esto, también, por supuesto, el nodo norte en Aries es dónde está mi energía, dónde la estoy poniendo y cómo puedo aprovecharla para luchar con valentía por mí misma. Tiene este tono también como de supervivencia, de alguna manera, ¿no? De decir, yo voy a regenerarme, voy a rehacerme después de todos estos colapsos sucesivos de mi contexto, de mi sociedad, de mi mundo, ¿no? Cómo voy a rehacer mi relación con la experiencia o con la vida, con las ganas. Todo eso tiene que ver con este nodo norte en Aries, ¿no? Mientras que, por otro lado, el nodo sur en Libra
también nos estará ayudando a aprender en muchos niveles, ¿no? Sobre todo el nodo sur en Libra tiene que ver con tratar de recalibrar ese eje de tú y yo. Es decir, qué lugar ocupas en mi vida, qué lugar ocupo en tu vida y cómo hacemos para entendernos o para estar en la misma página en relación a eso, ¿no? Entonces, efectivamente, este tema de las relaciones también va a tener un peso fundamental. No va a ser lo único, no va a ser tampoco lo súper prioritario, pero sí que va a tener un peso, ¿no? El nodo sur en Libra nos va a llevar necesariamente a dejar atrás acuerdos abusivos, relaciones disfuncionales, contratos que no son recíprocos, que no tienen un funcionamiento justo, ¿no? O incluso el nodo sur en Libra nos va a llevar a dejar atrás formas de respeto o formas de justicia o de civismo o formas de educación que son una mera formalidad, que están exentas de intención o que están exentas de veracidad. Esto puede sonar raro, ¿no? Dejar atrás formas de respeto, de justicia o de civismo que no sean reales, pero en realidad esto tiene que ver con que, por ejemplo, ¿no? Con el nodo norte en Aries, el nodo sur en Libra, yo he visto como también mucho posteo de decir, uff, ahora con la guerra, ¿no? Es decir, hay una especie de condena de la beligerancia, hay una condena de la guerra, naturalmente, ¿no? Porque a nadie nos gusta el atropello o a nadie nos gusta ese conflicto abusivo, ¿no? Que deja tantas víctimas por el camino también. Entonces, naturalmente, todo este tema de la guerra es algo, ¿no? A tener en cuenta con estos nodos. Pero aparte de esa condena de la guerra, también está ese tema del nodo sur en Libra, que es un tema propio, que tiene que ver con que nuestra idea de paz o nuestra idea de igualdad o de convivencia no siempre es sincera. Entonces, ¿cuándo empezó la guerra? Cuando, por ejemplo, se legisló un statu quo abusivo o cuando se lanzó la primera bomba, ¿no? Entonces, digamos que el nodo sur en Libra también hace énfasis en esta cosa incómoda. Recordemos que Libra es un signo que tiene que ver con la balanza, con la armonía, con el equilibrio, ¿no? Un nodo sur en Libra segurísimo que nos va a dar un desbalance, un desequilibrio, nos va a dar algo disarmónico, va a revelar el conflicto, que había debajo de una máscara de armonía. Entonces, digamos que se va a sentir como destapar un montón de cosas que eran pretendidamente equilibradas, pretendidamente justas, pero que eran de boquilla, que no eran reales, ¿no? Esto, por ejemplo, a nivel político, que es un tema muy propio de Libra, se va a ver de una forma muy clara, ¿no? Es decir, ¿cómo puede a lo mejor un país edificar una imagen mundial de ser garantía de democracia o de derechos civiles o de paz o de convivencia y luego, por ejemplo, ser el primer fabricante de armas del mundo, ¿no? Y exportarlas a un montón de lugares y tener todo un historial de meter cizaña en países en los que ni piensa ni corta para tratar de influenciar en ellos y que les compren armamento. Es decir, ese nodo sur en Libra va a revelar también cuál es ese lado feo detrás de esa máscara de los supuestos valores cívicos, justos y demás, ¿no? Entonces, será un momento en donde los nodos nos van a preguntar con mucho énfasis cuáles son esos trapos sucios, porque no es solamente esa condena a la guerra, también es una condena a la paz insincera, o es una condena con Plutón en cuadraturas en nodo sur en Libra a la apariencia de igualdad que no es tal o que no tiene luego un fondo a nivel de luego lo que se hace, ¿no? Es decir, yo diría que van a saltar las contradicciones, ¿no? En este tiempo. Entonces, vamos a tener que ir más allá de esa lectura ética propia de Libra. Vamos a tener que ir más allá de la lectura de estas son buenas, estas son malas. Vamos a tener que enfrentar el conflicto como lo que es que cada bando, cada cual está luchando por su supervivencia o por su deseo. Vamos a tener que ir más allá del juicio habitual, ¿no? Y también vamos a tener que transgredir
todas esas fantasías que armonizaban ese lado feo de la convivencia, que nunca fue convivencia recíproca en muchos sentidos, ¿no? Y también vamos a tener que dejar atrás esas fantasías con las que justificábamos nuestras contradicciones y disonancias. Vamos a tener que aceptar que hay un lado feo también en ese modelo social que habíamos estado teniendo y vamos a tener que hacer ajustes ahí de alguna manera, ¿no? Es como que nos quitamos el maquillaje que nos hacía llevadera la injusticia o que nos hacía justificar nuestro propio trato injusto también. Entonces vamos a tener también que asumir nuestra parte propia, ¿no? En las contradicciones del presente o en los conflictos del presente y reconocer que no hay armonía como un primer paso para hacer algo al respecto, ¿no? Hay algo en lo que no estamos teniendo un equilibrio o una armonía y es el momento como de quitarle el maquillaje a todo eso, ¿no? También, por supuesto, en lo mundial, en lo político, sobre todo, ¿no? Creo que este eje va a incidir muchísimo en el tema de la política. El nodo norte en Aries creo que tiene que ver con nuevos liderazgos. Hay algo muy masculino, hay que decirlo, con el nodo norte en Aries. Entonces creo que se va a ver también como toda esta fuerza de gallitos enfrentados, ¿no? Una vez más. También en la línea un poco de esta cosa más beligerante ariana, ¿no? Pero más allá de esto, creo que aparte del tema de liderazgos y demás, creo que será un momento en el que vamos a tener que contraponer lo que es la imagen o el discurso formal de la política con luego las acciones y las decisiones políticas que se toman también, ¿no? Es decir, yo puedo tener un discurso basado en ciertos valores que me permite elaborar una imagen de quién soy a nivel de ideología, por ejemplo, ¿no? Que tienen un color determinado. Pero luego está qué es lo que yo hago cuando tengo el poder, ¿no? Eso es lo más representativo, lo más revelador. Entonces, creo que este eje va a hacer mucho énfasis en esto, ¿no? Por un lado, como la propaganda o la imagen, que es un tema propio de Libra, nos vende la moto y cómo por otro lado están las acciones o las decisiones que realmente marcan ruta en los acontecimientos y cómo son acciones que a menudo son opuestas o contradictorias con la imagen que se supone presentar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí pues claramente, ¿no? Un contexto, un clima mundial que se ve encendido naturalmente y luego a nivel personal pues también vamos a estar lidiando un poco con todo esto, ¿no? Es decir, es un momento también de replantear cuál es la veracidad a nivel de acciones, más allá de ciertas imágenes que tengamos de las cosas, ¿no? Entonces, es un momento para comprender de una forma como muy directa, muy simple, muy a través de la experiencia, ciertas cosas. Luego, aparte de esto, también hay que considerar, ¿no? Que en este tiempo en que los nodos van a estar en Aries y en Libra, vamos a tener a Plutón entrando definitivamente en Acuario. Eso será el 19 de noviembre del 2024, ¿no? Y también vamos a tener el 24 de mayo del 2024 a Júpiter entrando en Géminis. Entonces, Acuario tiene mucho que ver con relaciones sociales, contexto, el mundo en el que vivimos, el mundo global, ¿no? Mientras que Júpiter en Géminis creo que nos va a hacer también visualizar las divisiones o las contradicciones, los desencuentros a nivel conceptual, a nivel cultural incluso, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma vamos un poco en camino también a la disolución de ciertos acuerdos políticos o incluso comerciales, ¿no? Y digamos que puede haber como una nueva ruta a nivel de cuál es ese mundo en el que nos encontramos. Es como si hubiera grandes noticias, también especialmente a partir de mayo del 2024, ¿no? En plena temporada de eclipses, cuando Júpiter entre en Géminis. Es como que puede haber también grandes noticias que cambian nuestra visión del mundo en el que vivimos, de alguna manera, ¿no? Entonces habrá que esperar para ver, ¿no? Pero en principio yo diría que nuestra forma de estar ubicadas en el mundo puede cambiar de alguna manera al albor de cosas que van más allá de nuestra decisión personal también, ¿no? También el nodo norte en Aries es esto, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo voy a reaccionar yo en primera persona? ¿Cómo voy a actuar yo
qué partido voy a tomar en este contexto que se siente cada vez más vertiginoso y que se siente cada vez más rápido o más ágil, ¿no? Es un momento en el que a lo mejor sin terminar de tener la perspectiva suficiente para comprender, vamos a vernos teniendo que actuar en ciertos momentos y esto se puede sentir desde luego vertiginoso o a veces un poco complejo, ¿no? En cualquier caso, también para saber cómo nos afectaría a nivel personal, yo lo que os sugiero es que observéis de qué manera os afectaron los ejes en Aries y Libra la última vez que estuvieron por ahí, ¿no? La última vez que los nodos estuvieron en Aries y en Libra fue entre el 18 de febrero del 2014 y el 11 de noviembre del 2015, que fue hace 9 años aproximadamente. Lo que pasa es que en aquel momento, entre 2014 y 2015, teníamos al nodo norte en Libra y al nodo sur en Aries. Entonces, puede haber resonancias con alguna temática que fuera importante en vuestra vida entre 2014 y 2015, pero tened en cuenta que no va a ser exactamente igual. Primero porque ha pasado un tiempo en medio, en donde también hemos aprendido cosas y donde han pasado cosas, ¿no?, que nos han cambiado. Y luego porque será con los nodos al revés de como estaban en aquel momento, ¿no? Entonces, lo que sí es que si empezasteis algo, tomasteis alguna iniciativa, iniciasteis alguna etapa, si algo nuevo os funcionó mucho en ese momento, en 2014 y 2015, si encontrasteis alguna respuesta a vuestras circunstancias que os llevó a crecer o a inaugurar etapa o lo que fuera, seguramente algo de aquellos años de febrero de 2014 a noviembre del 2015, en este periodo fructifique o se revise o se termine. Es decir, hay una revisión de aquella época, de lo que iniciábamos en 2014 y 2015, y en esa revisión podemos ver si realmente hay algo que fluye y parece fructificar. Es un momento en el que podríamos esperar, en ese caso, recompensas de algo que iniciábamos en aquella época. O alternativamente, si vemos que no fructifica o que no fluye o que las herramientas que habíamos desarrollado en aquel momento entre 2014 y 2015 ya no nos sirven más, sería un momento para soltar definitivamente aquella historia o para zanjar definitivamente las repercusiones que pueda tener esa historia todavía en nuestra vida, ¿no? Entonces será un momento de mucha revisión de lo que estábamos viviendo en aquel momento, entre 2014 y 2015, cuando el nodo norte estaba en Libra y el nodo sur en Aries. Pero si vamos más atrás todavía, vemos que los nodos ahora van a volver a estar exactamente igual que hace unos 18 años, cuando el nodo norte estaba en Aries y el nodo sur en Libra. Eso fue entre el 26 de diciembre del 2004 y el 21 de junio del 2006. Ahora se completa el ciclo que iniciábamos en aquel momento y vamos más allá. Entonces, desde el 26 de diciembre del 2004 hasta el 21 de junio del 2006, estamos como cerrando un ciclo que empezamos en ese momento y yendo más allá. Entonces, observad en qué casas de vuestra carta os cae esto, ¿no? Porque ahí es donde veréis también dónde podéis estar tal vez reseteando un poco, ¿no?, estas etapas que hubierais podido iniciar en aquellos años, ¿no? Más allá de esto, también otra cosa importante a tener en cuenta a nivel de cómo nos afectan estos nodos es que activan en nuestra carta los eclipses. Los eclipses que vamos a tener en estos signos abren un periodo en donde están desarrollando una misma historia desde abril del 2023 hasta abril del 2025, podríamos decir. Son 2 años de eclipses en Aries y en Libra. Van a estar también entrelazados con eclipses en otros signos que vamos a tener en medio, ¿no? Pero en principio, si vemos solamente los eclipses que tenemos estos 2 años en Aries y en Libra, vemos que todos son eclipses de Sol, a excepción de solamente un eclipse de Luna que vamos a tener el 25 de marzo del 2024. Entonces, esto es curioso, ¿no? Porque los eclipses de Sol
siempre tienen que ver con un comienzo, un proceso que se inicia, es un momento semilla, ¿no? Es una semilla catalizadora de una nueva fase, un comienzo contundente, algo que está como muy subrayado, ¿no? Además, también los eclipses de sol, curiosamente, tienen que ver con un apagón en la visibilidad o en la presencia o en la vitalidad de ciertas personas que son prominentes o que encabezan historias públicas o historias colectivas. Entonces también un tiempo pues, de muchos eclipses de sol en donde vamos a tener naturalmente mucho tema con líderes, ¿no? Con liderazgos. La gente que encabeza países, que encabeza políticas, gente que encabeza iniciativas. Todo esto, de repente también podrían surgir tal vez nuevos liderazgos carismáticos o no tan carismáticos. Hay como mucho movimiento en este sentido. Pero más allá de eso, para las personas comunes de carne y hueso, ¿no? Los eclipses de sol tienen que ver con un comienzo, ¿no? Pero también es como un cambio de intención, un cambio de propósito, es como un giro importante a nivel de latido, de corazonada, de la experiencia de la vida y algo que se siente como un punto de inflexión, ¿no? Porque al final un eclipse de sol es una luna nueva, eclipsada, entonces es un final y un comienzo, ¿no? Es todo el tiempo un ciclo, como veis, de 2 años de mucho final, comienzo, como si estuviéramos casi en una hiperactividad de tanteo, de muchas experiencias que se sienten caóticas un poco, que se sienten como un montón de inicios que no terminan de tener un cierre contundente o que no terminan de tener el cierre que habíamos esperado, ¿no? Entonces se siente como un tiempo muy acelerado, de muchas tentativas por comenzar, por empujar adelante ciertas cosas, ¿no? Lo que sí tenemos es un eclipse de luna en marzo del 2024 que va a caer en Libra, que al ser de luna, pues habla de una culminación, de un final, además encima del nodo sur, ¿no? Entonces esto sí que va a tener que ver seguramente con un cierre importante a nivel de todo esto que hemos hablado, ¿no? Que representa el nodo sur en Libra, especialmente a nivel de relaciones, acuerdos que no funcionan, ¿no? Falsos equilibrios, maquillajes de armonización o de justificación que en realidad no encajan, ¿no? Todo eso de alguna manera sí que va a tener como un cierre del que vamos a ser mucho más conscientes, ¿no? Pero bueno, de resto, pues como veis, va a ser una temporada con estos ejes, con este eje en Aries y Libra, que se va a sentir, pienso yo, un poco confusa, ¿no? Como veis, a nivel de experiencia, como un momento muy estimulante en donde sucede de todo, pero donde es difícil ordenar un poco lo que está pasando, ¿no? Aquí os dejo también la lista de eclipses para que veáis de qué manera interactúan con vuestra carta. Naturalmente, si tenéis planetas o cúspides en Aries, Libra e incluso Cáncer o Capricornio, si tenéis algo importante en signos cardinales en vuestra carta astral, van a estar moviéndose en esas temporadas de eclipses, ¿no? Pero más allá de esto, observad en específico qué tenéis en esos grados que están activando los eclipses. No solamente, por ejemplo, ¿no? El grado 29 de Aries, que es el grado en el que tuvimos el primer eclipse de toda esta historia, no es solamente que tenemos en el grado 29 de Aries, es que tenemos entre el 27 y el 2, más o menos, de signos cardinales fijos, es decir, tratad como de observar, sobre todo si tenéis cualquier cosa en cualquier grado 29 de vuestra carta, porque entonces eso va a tener seguro una relación con ese grado del eclipse, ¿no? Ya puede ser un sextil o un trígono, una cuadratura, un quincuncio. Hay un montón de formas de relacionar esos grados, ¿no? Y así con todos los eclipses, ¿no? Si tenéis, por ejemplo, algo en el grado 21 de Libra o en el grado 20 de Cáncer, pues eso va a estar relacionado con el siguiente eclipse, el 14 de octubre, ¿no? Entonces, bueno, esto también es un poco la artesanía de cada cual. Y si no, si os resulta muy confuso, muy difícil, pues siempre podéis pedir una lectura astrológica y se estudia sin problema, ¿no? Los eclipses, sobre todo, son interesantes estudiarlos para las personas que tengáis
Aries, Libra, Cáncer o Capricornio en signos angulares, o si tenéis, por ejemplo, el Sol o la Luna o el ascendente, o un estelium, una concentración de planetas en estas zonas, o si tenéis el nodo norte o el nodo sur de vuestra carta natal en Aries o en Libra, ¿no? Es decir, ahí pues, claro, no nos afecta a todas las personas igual, ¿no? Lo que nos lleva a la siguiente parte y es, pues vamos a responder a algunas preguntas que me habéis hecho, ¿no? Me habéis preguntado, sí, ¿qué pasa cuando los eclipses o los nodos tocan la casa 1 y la 7 o la casa 4 y la 10? Bueno, ya sea que toque la 1, la 7, la 4, la 10, siempre que tenemos algo relacionado con los nodos o con los eclipses en estas casas, que son conocidas como angulares, lo que suele suceder es que se catalizan procesos muy importantes a nivel de nuestra forma de vida. Pueden ser, por ejemplo, momentos de grandes iniciativas o en donde alguna relación se mueve o tomamos una decisión que mueve algo de nuestra relación o estamos en una relación con alguien que toma decisiones que nos obliga a reaccionar rápido. Es decir, ahí depende, ¿no? Y luego también, naturalmente, con los eclipses en la zona de casa 4 y casa 10, sobre todo hay cosas relacionadas con la profesión, con el lugar de residencia, cómo combino, cómo articulo esa relación entre lo profesional y lo personal, los objetivos de vida con los objetivos más a un nivel de autocuidado, ¿no? Es decir, siempre que tenemos a los nodos en casas angulares, solemos tomar como movimientos que son definitorios de un periodo posterior o tendemos a tomar iniciativas o a responder ante necesidades que llevábamos ya un tiempo detectando, casi como si por fin pudiéramos movilizar o empujar adelante algo que se había venido sintiendo a punto pero que no nos decidíamos a mover, ¿no? Entonces, los ejes tocando las zonas angulares generalmente hablan de un tiempo de mucha expansión o de mucho desarrollo en nuestra forma de relacionarnos con el mundo que nos rodea, que nos circunda, porque las casas angulares al final tienen que ver con eso, ¿no? Con la interacción con el mundo de fuera de mí, en donde yo vivo, ¿no? La interacción con el medio de ahí fuera. Entonces, los ejes en las casas angulares generalmente reubican mucho en la vida, ¿no? Reubican a nivel de quién soy yo contigo, quién eres tú conmigo. Eso es más el eje del tú y el yo, ¿no? De la casa 1 y la casa 7. Y luego también quién soy yo en el mundo, o quién soy yo en este grupo, o qué es este grupo para mí, o este trabajo, hasta qué punto me permite mantener mi estilo de vida. Hay como preguntas que son muy básicas o muy de los cimientos de nuestro estilo de vida, ¿no? Que se mueven cuando tenemos a los ejes en estas casas. Yo diría que sobre todo las casas más sensibles a los eclipses o a los nodos, creo que sobre todo son las casas 4 y 10, porque las casas 4 y 10 son como un pilar básico de nuestro estilo de vida, ¿no? Y cuando se mueven cosas ahí, en general podemos sentir que es un antes y un después, a veces casi un borrón y cuenta nueva. También los eclipses, por ejemplo, en casa 1, ¿no? También van un poco hacia ahí, pero sobre todo yo diría que los ejes transitando por la casa 4 y 10 se hacen notar bastante, ¿no? Como una posibilidad también de dar un giro a nuestras circunstancias, muy importante. Luego también me habéis preguntado qué ocurre si los nodos tocan un stellium, una concentración de planetas, ya sea en Libra o en Aries. Bueno, lo mejor si tenéis un stellium en cualquiera de los signos cardinales es que observéis qué estaba pasando en vuestra vida hace 9 y hace 18 años cuando los nodos estaban también por esa zona. Porque si tenéis un stellium, seguramente se haya expresado todo esto de una forma bastante particular o incluso continuada en el tiempo o particularmente intensa. Entonces, si habéis vivido ya alguna historia interesante o fundacional de etapa entre el 2014 y 2015 o entre el 2004 y 2006, seguramente haya como una nueva parte de esto, ¿no? Ahora. Entonces, lo mejor para entenderlo, si tenéis un stellium, es observar qué pasó antes, cuando esto estuvo por ahí, ¿no? Más allá de eso, también es cierto que un stellium, como concentración de planetas, es una zona muy sensible de nuestra carta, ¿no?
Entonces, claro, los nodos que tienen esta dimensión de intensificadores o que a veces pueden sobredimensionar las cosas o dotarlas incluso de una cierta reactividad o de una cierta compulsión, ¿no? Digamos que los nodos se pueden entender también como se entendían en la antigüedad, como un dragón hambriento. Es un dragón que tiene tanta voracidad que se traga el sol o que se come a la luna, ¿no? Entonces, los nodos tocando un stellium se pueden sentir también como una gran inquietud, una gran voracidad ante la vida que nos puede llevar también a actuar de forma de la que a lo mejor no somos tan conscientes, ¿no? Pero que nos puede llevar como a sobrereaccionar o a sobreactuar o... claro, es que es muy personal, ¿no? Depende mucho de qué stellium, qué planetas lo forman, depende mucho de muchas cosas, pero sí que se podría sentir tal vez como un periodo en el que nuestra vida se ve sometida a fuerzas grandes que no terminamos de entender o sentimos que nuestra vida es encauzada hacia una transformación rápida o muy rotunda con una sensación de no tener tanto el control, ¿no? Y esto puede ser tanto para procesos buenos, malos, neutros, es decir, no se trata de esperar lo peor ni de esperar que algo malo vaya a suceder, ¿no? Porque yo sé que siempre está como esta primera reacción que veo mucho en redes sociales de, oh no, va a tocar mi stellium, ¿no? No, es decir, de repente los nodos tocando en stellium sí tienen esta parte de incomodidad que tiene siempre pues, todos los tránsitos cuando movemos una zona de nuestra carta. Es incómodo porque es como si tuviéramos a esa zona de nuestra carta tirándonos del vestido y diciendo, hey, que estoy aquí, que quiero algo, ¿no? Quiero algo de ti. Entonces eso es incómodo porque supone pues, que tenemos que invertir una energía ahí, pero también simultáneamente es algo que podemos aprovechar, ¿no? Por ejemplo, no va a ser un periodo de estancamiento si tenéis un stellium en signos cardinales, ¿no? Va a ser un periodo en el que seguramente toméis cartas en vuestra vida, ¿no? Y toméis iniciativas que luego pues inauguren también otra fase, ¿no? Entonces esto se va a sentir seguramente como algo positivo en el largo plazo, algo constructivo, algo que os movió del lugar, pero que después tiene un sentido, ¿no? Y luego también, claro, me habéis preguntado mucho, ¿no? ¿Qué pasa si tengo el Sol o la Luna o el ascendente en Aries o en Libra? Si tengo alguna recomendación, me habéis preguntado mucho. Bueno, mi recomendación sigue siendo, ¿no? Mira qué pasó la última vez que los nodos estuvieron en estos signos, entre 2004 y 2006 o entre 2014 y 2015, porque seguramente haya algo en tu propia biografía que sea para ti una referencia más importante de lo que yo pueda decir. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, si tenemos al nodo norte tocando a nuestro sol o a nuestra luna natal, para quienes tengáis al sol o a la luna en Aries, en general, algo que suele suceder, que yo he visto mucho, es que el nodo norte tocando al sol o a la luna es como que les da más cuerpo, las subraya, hace que se noten más. Entonces, es como un periodo de 1 año y medio donde estaréis enfatizando en lo que significa ese sol o esa luna en Aries para vosotras, ¿no? También las casas de vuestra carta astral que comiencen en el signo regido por ese planeta, ¿no? Por ejemplo, si tenéis el sol en Aries, observad la casa Leo de vuestra carta, porque ahí seguramente también se movilicen o progresen cosas. O si tenéis la luna en Aries, mirad la casa de vuestra carta que empieza en Cáncer, que es el signo de la luna, porque ahí seguro que se desarrollan o crecen cosas, ¿no? Y así con todo, es decir, si tengo a Venus en Aries, pues mirad las zonas Tauro, Libra, porque ahí pues también pueden pasar cosas, ¿no? Ahí depende mucho de lo que tengáis y cada lectura es diferente, ¿no? Y todo depende de cómo está articulada vuestra carta. Pero sí, a rasgos generales, si tenéis el Sol o la Luna en Aries, es como que el nodo norte la va a sobredimensionar. Es como si hubiera una lupa ahí arriba, que os va a hacer sentir mucho más de cerca esa energía de vuestro Sol o Luna en Aries, pero que también los va a hacer más visibles, ¿no? De cara al exterior. Es decir, otras personas cuando toman contacto con las personas que tengan al Sol en Aries o a la Luna en Aries, van a sentir eso más, ¿no? Entonces, será un tiempo, por ejemplo, las personas que tengáis el Sol en Aries, será un tiempo más afirmativo,
Un tiempo que va a presentar experiencias que seguramente os hagan sentir más cerca de vosotras mismas, incluso aunque inicialmente sean experiencias que os lleven a preguntaros, ¿quién soy yo? Con un poco de dificultad para responder, ¿no? Es decir, habría como experiencias con el Sol en Aries que descolocan un poco y que llevan a preguntar una vez más esto, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué rol quiero tener? ¿Cómo quiero presentarme? ¿No? Pero también puede haber como a lo largo de este periodo de 1 año y medio, ¿no? Con el Sol en Aries puede haber una sensación también de que de alguna manera las personas con el Sol en Aries encarnan un poco lo que es el espíritu del tiempo, ¿no? Lo que es eso que se está buscando. Es como personas que pueden tener un particular liderazgo, una particular visibilidad, un particular rol en cómo vamos en conjunto a nivel colectivo, a nivel social, a nivel grupal, hacia lo que nos pueda proponer este nodo norte en Aries, ¿no? Y las personas que tengáis a la luna, no ya al sol, en Aries, también es posible que sintáis la necesidad de desarrollar mucho más vuestro sentido de arraigo, vuestra gestión emocional, ¿no? Seguramente también haya temas relacionados con la reactividad o con la capacidad para activar por vosotras mismas la respuesta a lo que necesitáis, ¿no? Será un momento de una cierta independencia también, pero también un momento en el que podrían moverse cosas tal vez un poco desestabilizantes a nivel familiar o a nivel vincular, especialmente, ¿no? Si tenéis a la luna en Aries, porque la luna rige a Cáncer, ¿no? Que es un signo que además está en cuadratura a esto de Aries y Libra. Entonces, sería un momento, si tenéis a la luna en Aries, en donde seguramente haya decisiones que tienen un impacto en la forma o en la experiencia de lo que es el hogar o de lo que es la comunidad o de lo que es el sostén emocional, ¿no? Un poco. También habría un cierto énfasis en el autocuidado, por ejemplo, pero claro, es que ahí depende mucho de cada carta, ¿no? ¿Y qué pasa si tenéis al Sol o a la Luna en Libra? Pues bueno, se activan igualmente temas semejantes, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, con el Sol en Libra va a recibir al nodo sur, no al nodo norte, ¿no? Entonces, el nodo sur por encima del Sol se va a sentir seguramente como un énfasis en este planeta, ¿no? Pero es decir, un énfasis en cuestiones de la imagen personal, la visibilidad, incluso si tenéis alguna marca personal, también la creatividad, el rol que jugáis en relaciones, ¿no? Habrá como mucho énfasis a nivel de experiencias en este tipo de temáticas propias de un Sol en Libra, pero también seguramente hay una sensación como de que en este tiempo pierde un cierto peso, tal vez, ciertas cosas que os habían parecido centrales en este tipo de temas, ¿no? Es un momento en el que ese Sol en Libra, recibiendo la visita del nodo sur, puede de alguna forma vaciarse un poco de sí mismo, ¿no? También es como si hiciera una limpieza, una depuración, yendo a lo más básico, a lo más esencial, ¿no? También es un momento para dejar ir ciertas respuestas predeterminadas o ciertos roles que habíamos asumido de cara a otras personas, ¿no? Esto depende también mucho de cómo esté articulado ese Sol en Libra, pero igualmente, si tenéis al Sol en Libra, observad qué está pasando también en vuestra casa Leo, porque también igualmente va a tener que ver con eso, ¿no? Seguramente haya algo en vuestra casa Leo que también se está despejando o que está pareciendo fluir inicialmente, pero luego parece como que hay algo ahí que da la vuelta también en este 1 año y medio, ¿no? También es que, claro, todo lo que afecta al Sol siempre es como un giro, un punto de inflexión en cómo sentimos la vida, en cómo nos vemos a nosotras mismas. Entonces, iría un poco por ahí, ¿no? Y luego si tenéis a la Luna en Libra, ahí sí que creo que va a hacer mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con las relaciones, ¿no? Hay algo de soltar también, en cierto modo, cosas que habían parecido familiares, cómodas, habituales. Es un momento para aceptar la realidad de una forma actualizada y dejar ir cosas que habían funcionado antes, pero que ya no están funcionando tanto, ¿no? Y ahí está la complejidad de que soltar algo que nos había parecido cómodo o familiar
no es fácil, ¿no? Porque en este caso, además, la luna en Libra encuentra en lo familiar una fuente de balance, una fuente de equilibrio. Entonces, digamos que es un momento en el que no vamos a estar complaciendo nuestras necesidades de siempre, ¿no? O sentimos que el mundo no va a estar tan abierto, tan dispuesto a complacer nuestras necesidades habituales. Entonces, es un momento de ajuste también en este sentido que seguramente lleve a implementar cambios, ¿no? A nivel de hogar, convivencia, hábitos, autocuidado, vínculos, ¿no? Afectos, etcétera. Todo eso se mueve de alguna manera, ¿no? Pero claro, siempre se trata, ¿no? de ver qué lugar ocupa ese sol o esa luna en nuestra carta, cómo interaccionan, ¿no? Eso es importante. Luego también me habéis preguntado si en este tiempo serían de esperar muchas separaciones de pareja. Bueno, no sé, supongo que separaciones de pareja las hay siempre, habitualmente. En realidad no es tampoco un momento malo, ¿no? Para iniciar una pareja o para ir un paso más allá en alguna pareja que hubiéramos podido tener. Es decir, eso depende mucho de lo que esté viviendo cada cual. Es cierto que con Venus retrógrado en Leo, sí que hay una revisión muy importante de relaciones de pareja amorosas, sexoafectivas, sobre todo si tienen algún vínculo con historias que traemos del 2019 y el 2015. Pero eso es otra historia de la que hablaremos más adelante, ¿no? Especialmente, por ejemplo, si empezasteis una relación en torno a 2014, 2015, seguramente haya una súper revisión de eso ahora, especialmente con Venus retro y el nodo sur en Libra. Pero de eso también hablaremos más adelante y luego tampoco aplicaría de esta manera tan general a todo el mundo, ¿no? Depende mucho de lo que cada cual esté viviendo. Yo creo que inicialmente, como siempre que los nodos cambian de signo, tendemos como a refugiarnos más en el nodo sur, que es el que nos resulta más familiar. Creo que inicialmente aquellas relaciones que estén basadas en una búsqueda de seguridad o de confort o de familiaridad podrían ir un paso más allá. Podría ser un momento en el que mucha gente decidiera como renovar su relación tratando de ir a un nivel de compromiso mayor, algo así, ¿no? Inicialmente podría haber una tentativa de algo de esto, también porque vamos a tener a Venus retro, que también pues, tiene sus particularidades, ¿no? Pero desde luego, sí, si tenemos, por ejemplo, relaciones que son disfuncionales, relaciones que son formales, ¿no? Que no son veraces, que tienen más una parte funcional de estilo de vida que de algo que realmente nos guste o que disfrutemos, ¿no? O si son relaciones que sentimos que no son respetuosas o que contrarían nuestros valores, eso sí se va, seguramente, ¿no? Entonces, pero bueno, se va y es positivo que se vaya, ¿no? Porque las relaciones dañinas, pues no tienen cabida, ¿no? En lo que es lo que nos demandan un poco los nodos, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de pareja sí, seguramente haya mucho ruido, mucho movimiento, mucha reflexión. Las parejas que fluyen, que se sienten facilitadoras, que se sienten un refugio cómodo, pueden ir como un paso más allá, tal vez con un intento como de reestimular las cosas, ¿no? De salir es decir, como de reforzar ese confort, pero tratando como de hacer algo que se sienta romántico o formal para ir más allá, ¿no? Es como que, bueno, la gente que pueda decir, ay, qué bien estamos, pues queremos hacer algo para estar aún mejor, ¿no? Hay como algo de esto de, quiero estar todavía mejor. Entonces, quiero, pues, no sé, casarme o vamos a vivir juntas o vamos a, en fin, ¿no? Hay como un énfasis en esto con el nodo sur en Libra. Quiero más, ¿no? Quiero más de esto. Estamos bien, pero quiero algo más. Lo que puede llevar, pues esto, ¿no? A dar un paso más en alguna relación o lo que sea. También preguntando, ¿no? ¿Qué vacío estoy queriendo llenar con ese quiero algo más? Es decir, ¿por qué quiero algo más, no? ¿Es porque estoy aburrida? ¿Porque es algo rutinario? ¿De qué va eso, no? Pero bueno, sí que podría haber también pues un proceso en el que mucha gente se dé cuenta también de cómo a nivel relacional está repitiendo patrones. Y en este sentido, después de un tiempo de aceptación,
o de un tiempo de observación en el que vamos aceptando, sí que el nodo sur en Libra, especialmente hacia el final de este tránsito, ¿no? Puede llevar, por ejemplo, la segunda mitad del 2024, ¿no? Además, con Júpiter también entrando en Géminis, que de repente empieza a sobredimensionarse esta energía dual. Creo que ahí sí que podría haber como un montón de divorcios. Además, es que Júpiter rige las leyes. Y Júpiter en Géminis, pues es totalmente, ¿no? La abogada del divorcio. Eso será de mayo del 2024 en adelante. Entonces sí que podría haber, diría yo, grandes separaciones, además de celebridades, ¿no? De gente famosa, divorcios muy hablados en las revistas de chismes, ¿no? Todo eso seguramente sí se vea un montón, ¿no? También me habéis preguntado, que es curioso, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo tengo un sol en Aries y mi pareja tiene un sol en Libra o viceversa? Si sois una pareja muy Aries-Libra, seguramente la persona que tenga más planetas Aries esté tratando de hacer algo para salir de lo habitual y eso puede generar disconfort y puede revelar un montón de otros conflictos. Digamos que si hay parejas muy Aries-Libra, es posible que las cosas se sientan como que cada cual está en una fase distinta o está esperando de la relación algo distinto, donde una de las partes tiene ese rol de tratar de mantener o tratar de ir más allá en la forma habitual que tenían las cosas, mientras que la otra persona puede tener más el rol de querer algo enteramente nuevo, ¿no? Entonces eso puede generar tal vez un poco de conflicto o de disconfort. Pero bueno, al final es que también las parejas que son muy polarizadas, ¿no? De un signo y otro, son también con una dinámica a veces de tener frente a frente algo complementario, diferente, que devuelve como un reflejo, ¿no? Entonces ya hay como un trabajo de base relacionado con la complementariedad o incluso a veces la ocasional arritmia que puede haber. Y también yo diría que si es una pareja muy Aries-Libra, es posible que ya desde la mitad del 2022 haya habido también algo que actúe como un precedente de que va a ir esta historia para lo que viene ahora, ¿no? Porque el tránsito de Júpiter por Aries del año pasado, pues también seguramente incline a vislumbrar un poco hacia dónde van las cosas, ¿no? También me habéis hablado, ¿no? Muchas personas de que tenéis a Quirón en Aries. En este caso vais a vivir parte de vuestro retorno quironiano con estos nodos y estos eclipses. Yo diría que sobre todo es un momento en el que si habéis sido conscientes durante muchos años, por ejemplo, de haber deseado siempre hacer algo que no habíais podido hacer, o que no habíais encontrado el momento, o que había impedimentos, si lleváis años deseando hacer algo que no ha podido realizarse, aprovechad los eclipses en Aries y en Libra porque os van a ayudar a dar ese empujoncito y quitaros esa espinita clavada de lo que teníais ganas de hacer y no pudisteis. Es un momento para ser valientes también y hacer eso que queréis, ¿no? Incluso aunque eso suponga contradecir toda una serie de inercias que a lo largo de un montón de años os han ido llevando por otros derroteros, ¿no? Entonces será un momento para también ver qué cabida tiene eso que queréis en vuestra experiencia, ¿no? Y también, por supuesto, ¿no? Personas con el nodo norte o el nodo sur en Aries y en Libra. Esto la verdad es lo que más me habéis preguntado, pero ya dediqué en su momento un post bastante largo a esto, entonces no voy a explayarme mucho. Pero sí, por supuesto, si tenéis al nodo norte en Aries en vuestra carta natal, ahora sería vuestro retorno nodal. Eso quiere decir que estáis inaugurando un nuevo periodo, una nueva etapa vital, donde ahora estaríais asentando algo así como una visión, un sentido de propósito, un sentido de dirección para movilizar esta etapa, ¿no? Es como si estuvierais volviendo a revisar los propósitos o el sentido de lo que habíais estado haciendo estos últimos 18 años para tratar de reconducirlo a una nueva etapa, ¿no? Es el retorno nodal, que sucede cada 18 años, sucede siempre a unas edades como muy concretas, ¿no?
Entonces, es un momento en el que normalmente tenemos la inquietud de crecer a nivel personal, más allá de lo que ya controlamos o de lo que ya conocemos. Entonces, este será un momento muy aventurero, muy cargado también de iniciativa, de visión, pero no esperéis realizarlo todo ya, ¿no? Es decir, el retorno nodal es un momento muy catalizador en el sentido de que nos moviliza también a tomar grandes decisiones, especialmente estando en Aries, ¿no? O grandes visiones o grandes iniciativas, pero seguramente lo que estéis visualizando ahora tome precisamente unos 9 años, 8 o 9 años aproximadamente, ¿no? En desarrollarse con plenitud. Entonces, tened paciencia, ¿no? Que puede ser un poco difícil a veces, ¿no? Con el nodo norte en Aries, tener paciencia. Pero bueno, en cualquier caso, todo lo que supone caminos de vida, propósitos, algo que tiene un gran significado en nuestra biografía, que es de lo que se trata cuando hablamos de los nodos, pues todo eso toma también un tiempo, ¿no? No es algo que se desarrolle de la noche a la mañana. Y si tenéis al nodo norte en Libra, entonces estaréis viviendo vuestro retorno nodal inverso, lo que quiere decir que el nodo norte ahora va a estar tocando a vuestro nodo sur. Por tanto, es un momento, el retorno nodal inverso, para quienes tengáis al nodo norte en Libra en vuestra carta astral, sería un momento, un año y medio, como para volver a mirar atrás, mirar al pasado, mirar cuáles son los flecos sueltos que han ido quedando de experiencias anteriores y tratar de dar otro significado. Es un momento para revisar, reinterpretar, resignificar lo vivido. Es un momento en el que podríais estar, por ejemplo, interesadas en tomar esos fragmentos de experiencias o esas acciones o decisiones del pasado para tratar de volver a encajarlas, ¿no? Volver a digerirlas de alguna manera, tratando de despejar el ruido para poder explicaros a vosotras mismas lo que habéis vivido, el camino que habéis recorrido en otros términos, ¿no? Mientras que simultáneamente sería un momento también para ajustar de alguna forma vuestro sentido de propósito. Por ejemplo, volviendo a lo que habéis visualizado como un propósito, como una dirección de vida hace 8 o 9 años, ¿no? Para tratar de ver si realmente vais a seguir manteniendo la misma marcha o si sería preciso reajustar algo, ¿no? Entonces, si por ejemplo entre 2014 y 2015 estabais proponiéndoos algo en particular, como un propósito, como un comienzo, ¿no? Ahora sería un momento para ver hasta qué punto eso da los resultados previstos o hasta qué punto es algo que va a quedar atrás, ¿no? Es como un momento de despejar el camino, donde potencialmente hay cosas de vuestro último retorno nodal hace 8 o 9 años que van a florecer, van a fructificar, y habrá otras cosas que requieran algún ajuste o que requieran un cierre, ¿no? Entonces, va a ser un momento seguramente también de ponderar cuál es la conversación entre presente y pasado. Eso para quienes tengáis ahora el retorno nodal inverso, para quienes tengáis al nodo norte en Libra en vuestra carta astral, ¿no? Vale, también es curioso, me habéis preguntado mucho, personas que tenéis planetas sociales o transpersonales en signos cardinales. Por ejemplo, tenemos a la generación millennial con Urano y Neptuno en Capricornio, que va a estar recibiendo las cuadraturas de los nodos. O, por ejemplo, tenemos una generación de principios de los 80 con Saturno, Júpiter y Plutón en Libra, ¿no? Y así sucesivamente. Hay un montón de generaciones que va a tener planetas transpersonales y sociales afectados por estos nodos. Simplemente, si los nodos afectan planetas así en nuestra carta, quiere decir que a nivel generacional estamos renegociando nuestro lugar en el contexto, nuestro lugar en el mundo, ¿no? A nivel generacional estamos reubicándonos en el mundo. Entonces, claro, esto para cada persona será diferente, ¿no? Porque no todas las personas de la misma generación vamos a vivir lo mismo.
Pero sí, cada generación pues tendrá sus temáticas, sus debates sociales, sus búsquedas, sus dilemas, sus preguntas, ¿no? Entonces, cuando los nodos tocan por ejemplo, ¿no? Pues a Urano, a Neptuno natal, a Plutón natal, pues todo esto también incide, ¿no? En cómo actualizamos nuestra visión del mundo. El mundo cuando nosotras nacimos era de una manera, el mundo ahora es de otra. Particularmente me interesa mucho, ¿no? Las personas que tenéis, por ejemplo, a Plutón en Libra, que vais a tener a estos nodos tocando vuestro Plutón, ¿no? Creo que esto tiene que ver con ir dejando atrás paulatinamente ciertas nociones a nivel de relaciones que habéis estado, en las que hayáis podido estar insistiendo. Es algo que puede ayudar de alguna forma a vivir a ese Plutón más del lado del empoderamiento que del lado del apego, ¿no? Entonces, también será un momento interesante, especialmente para las personas con Plutón en Libra, a nivel de relaciones, ¿no? Y a nivel de cómo se ubican con ese Plutón, con su zona Escorpio, con su zona Libra, ¿no? Un tiempo como de mucha investigación personal relacionada con ese contacto con otras personas. También me parece particularmente interesante la generación que tenemos a Urano y a Neptuno en Capricornio, porque es la generación que, por ejemplo, nacimos con la caída de la vieja URSS, ¿no? Y ahora estamos viendo como con estos nodos, seguramente el tema de la guerra con Rusia, etcétera, en cuadratura con esos puntos, ¿no? Entonces es como que el mundo que nació después de esa crisis en la que nosotras nacimos, ese mundo que nació con nosotras, ese mundo del consumo, ese mundo de un montón de cosas, ¿no? Que podamos asociar a los 80, a los 90, de alguna forma está entrando también en un momento de mucha tensión que amenaza con remodelar una vez más ese mundo, ¿no? Y con ello también la posición de las personas millennials, ¿no? En el contexto está reubicándose. Digamos que es una generación que se está buscando a sí misma en unos términos nuevos en este tiempo, ¿no? Entonces eso es interesante. También, por ejemplo, me parece súper curioso la gente que tiene... Yo tengo un hermano, ¿no? Que tiene Júpiter, Saturno, Plutón en Libra, es del 81. Bueno, esto es tremendo, ¿no? Claro, si tenéis una combinación así, pues es contundente, ¿no? Tiene que ver con una revisión del rol que tenemos en el mundo, en el contexto, con otras personas, ¿no? Qué es lo que hemos estado construyendo a lo largo de la vida, cuál es el sentido social que tiene eso, ¿no? Es como un momento de reflexiones muy, muy profundas. Y luego también, ¿no? Si tenéis, por ejemplo, a Saturno en Libra o a Saturno en Aries, este tránsito de los nodos va a ser una previa de lo que viene ya después en 2026 con el retorno de Saturno para quienes tengáis a Saturno en Aries o la oposición de Saturno al Saturno natal para quienes tengáis a Saturno en Libra. Entonces, creo que también esta etapa va a ser como una previa de mucho trabajo antes de toda una serie de culminaciones o de nuevos propósitos que puedan estar naciendo de 2025 en adelante, ¿no? Sí, luego me habéis preguntado por los nodos en la revolución solar. Bueno, es claro, la revolución solar siempre tiene a los planetas y a los nodos ubicados de una forma que responde a cómo están en este momento de nuestro cumple. Entonces, claramente, los nodos estarán en Aries y Libra para todas las personas a lo largo de este periodo, ¿no? Entonces, todas vamos a tener al menos una revolución solar o dos, dependiendo, ¿no? No, una en estos signos, con los nodos en estos signos. Entonces no es algo tampoco tan significativo, ¿no? Simplemente. Tal vez, bueno, podemos observar, pues, si tenemos al nodo norte en Aries, dónde cae Marte en la revolución solar, como un indicador, ¿no? De en qué fase estaría esa búsqueda del nodo norte y demás, pero no es algo en principio tan significativo, ¿no? Sí, y luego también, ¿cómo cambia la situación para la gente que tiene muchos emplazamientos en signos fijos, como Tauro, Escorpio, Leo, Acuario?
Bueno, claramente el hecho de que el nodo norte y el nodo sur abandonen a los signos fijos se va a sentir un alivio en el sentido de que ya solamente nos va a quedar un único eclipse en Tauro, que va a ser el 28 de octubre del 2023, y a partir de ahí ya no vamos a tener más eclipses en estos signos fijos hasta dentro de bastante tiempo. Entonces se va a sentir como un descanso. Sin embargo, no todo es cantar victoria porque seguimos teniendo a Urano en Tauro todavía. Es cierto que ahora que los nodos se van de ahí, Urano ya va a tener una presencia normalita. Es que hasta ahora Urano junto con el nodo norte se había sentido como un gigante en el clima astral, había tenido mucha, mucha voz, ¿no? Ahora vuelve otra vez a su escala habitual. Entonces, bueno, todavía seguimos teniendo a Urano en Tauro y además muy pronto tendremos de nuevo a Plutón en Acuario. Entonces, de nuevo los signos fijos van a estar experimentando un montón de movimiento próximamente. Pero por lo menos sí que vamos a tener un breve espacio de tregua, especialmente en esta segunda mitad del 2023, donde ya vamos a tener a los signos fijos despejados. Ya no vamos a tener ni a Saturno, ni a Plutón, ni a los nodos como hemos tenido los últimos años en los signos fijos. Vamos a tener unos meses de descanso y ya luego en 2024 entra Plutón de nuevo en Acuario y ahí volvemos otra vez a tener un poquito de ajetreo. Pero en principio sí, es decir, los eclipses en Tauro y Escorpio que hemos tenido este último año han sido tremendos porque han estado además uranizados y con un montón de movimientos muy complicados en el clima astral. Entonces sí, es un alivio que ya eso pasó, hemos sobrevivido, quienes tengamos a Tauro y a Escorpio muy destacado y bueno, a ver pues qué cosas nos van presentando estos eclipses también en Aries y en Libra, ¿no? Sí, y luego también me habéis preguntado, claro, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenéis el ascendente en Libra, ¿no? Porque el ascendente en Aries es más fácil de entender. Cuando tenemos al nodo norte en Aries, en nuestra casa 1 o tocando al ascendente, sí que se entiende que es un momento de mucho empuje hacia adelante, de muchas decisiones, ¿no? También tiene sus desafíos, ¿no? Es decir, el nodo norte en Aries, ascendente en Aries, puede tener que ver con tener que tomar decisiones difíciles que llevábamos un tiempo queriendo tomar y que de repente ya nos sentimos empujadas a dar ese paso, ¿no? A decir que sí y a probar en suerte, de alguna manera, ¿no? Es como un momento para la gente con el ascendente Aries de decisiones desafiantes. Es un desafío tomar partido o tomar decisiones que sentimos que puedan tener una repercusión por mucho tiempo posterior, ¿no? Pero para las personas, pero al fin y al cabo se trata como de luchar hacia adelante, ¿no? De empujar un proceso. Pero para las personas que tengáis ascendente en Libra es un poco más complicado de entender porque el nodo sur por la casa 1 o el nodo sur tocando el ascendente a veces se interpreta como un hacerme a un lado, ¿no? De yo no tomo tanto la acción, sino que cedo de alguna forma la acción o la iniciativa a otra gente, ¿no? Entonces, claro, eso precisamente es algo que puede ser como una primera tentativa, una primera reacción para las personas con el ascendente en Libra, de decir, bueno, me hago a un lado o me quedo un poco a la espera o voy a tratar de pensarlo 2 veces antes de hacer esto, ¿no? Voy a ver qué hace la otra persona que tengo enfrente. Hay un poco esto. Pero finalmente, las personas con el ascendente en Libra creo que también podrían encontrarse cara a cara con sus inercias, ¿no? Verse actuando o reaccionando conforme a patrones o inercias pasadas y comprender a partir de ahí ese lado revelador, ¿no? De que cuando nos vemos actuando una vez más de forma complaciente o de forma pasiva en situaciones que nos atañen en primera persona, eso nos lleva también a darnos cuenta de hasta qué punto hay inercias o hay obligaciones personales, ¿no? O obligaciones morales a las que nos sentimos obligadas por algún motivo, ¿no? Que nos estorban. Es un momento en el que darnos cuenta también de hasta qué punto, por ser educadas o por no molestar, nos quedamos siempre en un lado subalterno que nos perjudica, ¿no? Entonces, eso puede ser también un punto de desarrollo muy importante, ¿no? De darnos cuenta también de hasta qué punto
luchamos o no lo que nos es legítimo luchar, ¿no? En primera persona. También, por supuesto, si tenéis ascendente en Libra, esperad muchas historias relacionadas con vuestros vínculos, porque el nodo norte en casa 7 se suele sentir en general como desafíos a nivel de relaciones, ¿no? Entonces, pero bueno, desafíos que pueden ser desafíos porque hay algo que comienza a nivel de relaciones, o puede ser desafíos porque hay algo que termina, ¿no? Al final los nodos siempre hablan de grandes inicios y grandes finales, siempre en conversación con otros ciclos pasados, ¿no? Entonces ahí pues se trata como de navegar cada cual también su búsqueda, entendiendo que no podemos esperar tampoco comprender enteramente de qué van a ir los nodos para nosotras antes de haber vivido el proceso, ¿no? Esto es un proceso de 1 año y medio y podríamos hablar exactamente de qué nos ha traído una vez que hayamos vivido lo necesario, ¿no? Recordad pues que también los momentos de eclipses van a ser los momentos más reveladores en este proceso, ¿no? Entonces iremos viendo también poco a poco en qué consiste todo esto. El próximo eclipse que tenemos en este eje va a ser el 14 de octubre, un eclipse de Sol en Libra, va a ser el primero que vamos a tener en Libra. Oh, de forma interesante también, que olvidé comentarlo antes, si recordáis, en 2022 tuvimos un Venus Star Point, que es una conjunción de Venus y el Sol en Libra. Tenéis el post también por ahí por si lo queréis refrescar. Es una combinación astrológica bastante especial porque llevábamos mucho tiempo sin tener algo así sucediendo en el signo de Libra, ¿no? Entonces ahora que vamos a tener al nodo sur en Libra y en particular este eclipse, ¿no? Que ahora va a empezar a activarse desde ahora hasta octubre, noviembre, van a empezar a activarse un montón de cosas. No solo del eclipse de Sol en Aries que tuvimos el 20 de abril, sino también van a empezar a activarse un montón de cosas de septiembre, octubre, noviembre del 2022, de cuando tuvimos ese Venus Star Point en Libra y todo el tiempo que lo rodeó, ¿no? Entonces, es posible también que este nodo sur en Libra empiece a despejar también un poco el camino para que vayamos creando una nueva forma de vincularnos, una nueva forma de relacionarnos o una nueva forma de buscar armonía o equilibrio, que está relacionada también con esta historia, ¿no? De uniones de Venus y el Sol que vamos a tener en Libra desde 2022 en adelante, ya por un montón de tiempo, ¿no? Entonces, es como si nos encontráramos tal vez a las puertas de una especie de revolución personal y social a nivel de qué lugar damos a las relaciones en lo que es el desarrollo de la biografía personal, ¿no? De qué manera influye con quién estamos o dejamos de estar para ir al encuentro de nuestro propósito. Es un poco esto también, ¿no? Lo que queda en el aire. Entonces, en el próximo eclipse que vamos a tener en este eje, que va a ser en el grado 21 de Libra, el 14 de octubre del 2023, veremos también cómo se activa ese Venus Star Point que tuvimos el año pasado, en 2022, en esa zona. Entonces, bueno, espero que no haya sonado demasiado técnico, demasiado lioso. Yo sé que es un montón de información, pero bueno, por eso la he dividido en capítulos, ¿no? Y simplemente, pues nada, seguiremos hablando de los nodos a lo largo de este tiempo. Yo espero que sea amable esta transición para vosotras y bueno, podremos tener la oportunidad de resolver dudas y ir a cosas específicas también más adelante, ¿no? Un abrazo gigante, chichis, y como siempre, muchas gracias por escucharme. Hasta luego.